Hola Iglesia, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, para los que no me conocen, yo soy Estefanía, ella es Camila, somos hermanas y bueno, venimos a compartir una palabra especial. Con todos ustedes, sí. Sí, que empezó como un devocional, un día, una tarde, y terminó siendo la prédica de hoy a la noche, así que es un placer poder compartirla como siervas del Señor y compartirlas a ustedes, a esta iglesia amada. Amén. Y bueno, lo que queremos hablar esta noche es de nuestros nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida. Uh-huh. Y de todo lo que conlleva, ¿no? Claro, el proceso. El proceso y de nuestro actuar en la tierra hasta llegar a ese caminar. Día glorioso. Uh-huh. Nuestro caminar y todo lo que tenemos que cambiar. Claro. Y todo lo que nosotros nos tenemos que enfocar. Uh-huh. Y bueno, y una de las cosas, hablando de todo este proceso, es la humildad, ¿no? Así es, sí. Y en la humildad vamos a hablar de una humildad que yo la catalogué como la humildad de un grande, que es la de Salomón. Esto lo podemos encontrar en Primera de Reyes 3, 7, 8 y 9, ¿sí? Cuando Salomón se presenta ante Dios y le pide algo en particular. Ya el hecho de que se presente ante Dios siendo rey, lo está catalogando como humilde, sí, ¿no? ¿Y qué le pide exactamente? Sabiduría para gobernar. Claro, sabiduría. Le podría haber pedido otras cosas. Sí. Pero le pidió sabiduría. Sabiduría. Y en un contexto de decir, soy un siervo tuyo, en un contexto de decir, es tu ciudad, es tu pueblo, es tu gobierno, y simplemente estoy acá porque tú lo has querido, ¿sí? Y estoy acá en nombre de mi padre David y necesito esto. Y ahí estamos en el primer paso de humildad, el reconocer, ¿sí? Para que Dios nos ayude. Porque si somos orgullosos, Dios no nos puede ayudar. ¿Qué dice la palabra del orgullo? Que Dios mira de lejos al orgulloso, ¿sí? Y mira de cerca al humilde. Entonces, ahí está el primer concepto de este caminar, de este vivir cristiano, ¿no? Tal cual. Y bueno, y queríamos compartirles una palabra, uh-huh, hablando de nuestros nombres escritos en el cielo, ¿no? Y sí, bueno, y de la humildad que tenemos que trabajar, que nosotros tenemos que tener para llegar a la corona. Sí. Y es cuando los discípulos de Jesús fueron a predicar, expulsaron demonios en sus nombres, hicieron milagros, entonces vinieron orgullosos, contentos, exaltados, uh-huh, y le dijeron: Padre, en tu nombre expulsamos demonios. Claro. Y él les dijo, en Lucas 10:20 dice: no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Y qué hermoso eso, amén, ¿no? Sí. Qué hermoso que se lo diga Jesús a los discípulos. Claro, porque ¿no? El hecho de expulsar demonios y el hacer milagros está perfecto, pero es algo efímero, ¿no? Es algo terrenal, sí, algo que termina. Sí. Y Jesús, lo eterno. Claro, y Jesús piensa siempre en nuestra mirada en el cielo. En la eternidad, ¿no? Y en lo que nosotros nos tenemos que enfocar, ¿no? Claro, el reconocer que somos ciudadanos del cielo. Amén, ¿no? Amén, que estamos de paso. Exacto. Y bueno, y hablando hablamos de la humildad, uh-huh, también vamos a hablar de la obediencia, ¿no? Y en la palabra tenemos un montón de ejemplos de obediencia. Sí. La de Noé, por ejemplo. La de la viuda. Claro, todos, ¿no? Obedecieron. Todos obedecieron, un montón de ejemplos de obediencia. Y bueno, cuando a Noé le decían loco, claro, ¿no? Porque sí, construir un arca, no sé cuántos kilómetros, cuántos años, porque iba a haber un diluvio, claro, y él les decía sálvense, y él obedeció. Y la viuda, o sea, teniendo lo último que tenía para dar de comer a sus hijos, se lo dio primero el profeta. Y ella obedeció al profeta enviado por Dios. Así, ¿no? Es. Y en obediencia hay bendición. Amén. Así es. Amén. Y después de pasar a la obediencia, también de poner a Dios en primer lugar. Sí. Ante todo, ¿no? Como por ejemplo, la contracara de la obediencia es la desobediencia. Y en este caso, el joven rico. Desobedeció. No obedeció exactamente. Sí, se perdió una bendición
de estar con Jesús, Sí. de ser ahí en primera persona, de ver todo, ¿no? De presenciar los milagros y lo perdió por el hecho de poner De algo. avaricia. Claro, De poner poder no algo. soltar. Sí, de poner algo en primer lugar. ¿Qué era lo primordial? ¿Cuál era su Dios? Sus tesoros, su plata, Sus riquezas. Y esto no quiere decir que Dios diga eso a todos los ricos, no, ni mucho menos. Pero conocía el corazón de él, ¿no? Que él tenía esa avaricia por sus bienes, Claro. su plata. Sabía cuál era su Dios. Y eso es un Dios falso, ¿no? ¿Y qué le pidió Dios? Jesús en este caso, Sí, ¿no? ¿Qué le que deje pidió? todo, que venda todo, se los dé a los pobres y que lo sigan. Porque es necesario despojarse, ¿no? Es necesario Sí, despojarse de aquellos materiales. no tener falsos dioses. Y pueden ser muchos. Sí, El dinero es un ejemplo que está en la Biblia y lo dice, que no se puede amar al dinero y a Dios porque no son dos dioses, perfecto. Pero puede haber otros dioses que nos aparten. aparte ¿no? del propósito de Dios. Un club de fútbol, la política, un partido político, Sí, una persona incluso. una relación. Ujú. Hay muchas cosas que nos apartan y que nosotros tenemos Claro. que tener un ojo fino en eso, ¿no? Ujú. Exactamente. Y tenemos que crecer y no tenemos que desenfocarnos. Ujú. Por eso en estos tiempos finales nosotros queríamos hablar de nuestros nombres escritos en el cielo porque estamos en los tiempos finales, Claro. con una pandemia, con algo que bueno, en las escrituras está, ¿no? De las pestes, de las guerras, señales. de las señales. Y creo que tenemos que prepararnos, hay poco tiempo y aprovecharlo y al máximo, ¿no? Exactamente. Al máximo. Y otra de las cosas que hablamos en esto es la conversión. También. La conversión, de lo que es la conversión. Claro, de los que nos llevan a la conversión, ¿no? Y antes de la conversión y el hecho de poner a Dios en primer lugar, queríamos compartir un versículo que está en Lucas 14:26 y dice: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposo y a sus hijos, a sus hermanos, sus hermanas, aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahí de vuelta a lo que es tener otros dioses, ¿no? De amarlo a Jesús, de amarlo a Dios más que otras cosas. Amén. ¿No? Más que Amén. acá dice a su padre, en otras versiones se aborrece, ¿no? El que no aborrece a su padre, a su madre. Y acá volvemos de vuelta, ¿no? Como el joven rico, no puso a Dios en primer lugar. Siguió su vida, se perdió una bendición terrible, sí. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en poner a Dios en primer lugar. En todo. En todos los sentidos, ¿no? En todo. Y son pequeñas cosas que por ahí nos podemos como deslizar, sí. ¿no? Del camino. La palabra dice que no se deslicen, porque es fácil, muchas veces. Es muy fácil. Sí, es un proceso que todos los días tenemos que vencer, ¿no? Como una persona que tiene una adicción, que cuenta los días, tantos días sin consumir, tantos días sin tomar. O sea, esto es un proceso. Nosotros tenemos que vencer, todos los días tenemos que vencer a nuestra propia carne. Claro, ¿sí? Exactamente. Porque es la que nos hace pecar, lo que nos aparta del amor de Dios, de nuestro propósito, Así que es llegar a la eternidad y que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y bueno, y como hablábamos de la conversión, ¿no? Claro, de qué es la conversión. ¿Qué es la conversión? El nacer de nuevo. El nacer, ¿no? De nuevo. Y un claro ejemplo podemos tenerlo en Juan 3:1, donde va Nicodemo al encuentro con Jesús. Y ahí primero la humildad de Nicodemo. Sí. Para ir a Jesús, la humildad de Nicodemo. Primero, ¿quién era Nicodemo? Un erudito. Que bueno, en estas épocas sería una persona que tiene un doctorado en alguna especialidad. En una especialidad, o sea, sabe mucho. Una persona preparada que sabía toda la escritura. Claro, sí. Y va al encuentro con Jesús. Sí. Y le dice, maestro. Ahí ya tenemos otro. Rabí. Claro, rabí. Ahí ya tenemos otro ejemplo de humildad, que lo reconoce como rabí, lo reconoce como maestro. Sí. Va al encuentro con él. Y bueno, le pregunta. Y le dice que es un enviado de Dios. Y Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Me imagino la cara de Nicodemo. Sí, porque bueno, humanamente nacer de nuevo. Si yo ya salí del vientre de mi madre, ¿cómo es nacer de nuevo, no? Claro. ¿Cómo se explica el nacer de nuevo, de una nueva criatura es? Y bueno, y en la filosofía muchos lo comparan
con la vida cristiana. Yo Sí. me acuerdo, mis profesores de filosofía en la facultad, ellos decían que la intención de la filosofía era llegar a la conversión que tienen los cristianos hoy en día, ¿no? Y yo me quedé y me puse a investigar, ¿no? Y ellos dicen que las escrituras, ¿no? Las escrituras cristianas en este caso, hacen una conversión en la vida de la persona. ¿Qué quiere decir? Hacen un cambio de mente. Una transformación. Claramente, hacen un cambio de mente, hacen un cambio de vida, ya no es lo que era, ¿sí? Hay un antes y hay un después, ¿sí? Tal cual. Y lo digo filosofía porque es el ejemplo que a mí me dieron, ¿sí? Pero si la filosofía se llega a una conversión, ¿cuánto más el Evangelio de Jesucristo? ¿Cuánto más la Biblia? Podemos llevar una conversión, ¿no? El cambiar nuestra manera de pensar para así cambiar nuestra manera de vivir. De pensar, ¿no? de vivir en nuestros actos, ¿no? Exactamente. Tal cual. Y bueno, y para hablar también de esto, hablamos de los frutos del Espíritu. Sí es. Y esto lo podemos encontrar en Gálatas, en Gálatas 22 al 23, y ahí nos nombran lo que es el 5, 22, 23. Claro. Y Que ahí ahí nos nombra los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia. Sí, y muchos otros más, ¿no? Sí. La benignidad. Sí, tal cual. Y bueno, y también para lo que tenemos que hacer para llegar a nuestro propósito, ¿no? ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta, ¿no? De tener un propósito, que es llegar a que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Para cada uno Dios tiene un propósito. Amén. Y yo sé que en estos tiempos finales hay muchas personas que necesitan de Dios, que nosotros tenemos que, con nuestros actos, ¿no? Que se vea reflejado Cristo en nosotros, que podamos dar una palabra. Y que muchas veces nosotros nos salimos de foco en la diaria, ¿no? Que el sistema nos come por lo que pasa y hablamos mal del país, hablamos mal de esto, hablamos mal del otro y no salimos de foco, del propósito divino. De Dios, tal cual, que es, o sea, llegar a la corona, ¿no? Y por eso mucho tenemos que analizarnos y examinarnos, porque todos los días es una prueba, todos los días tenemos que vencer a nuestra carne, todos los días tenemos que dar el ejemplo. Dificultades vamos a tener diariamente. Siempre porque estamos en la tierra y acá las hay, ¿no? Sí, y la Biblia dice, pasarás por fuego, pero ¿qué pasa? No te vas a quemar, pasaremos por dificultades, sí, Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido el mundo. Amén. Esa coma que pone Jesús, ¿no? El pero, yo he vencido el mundo, es como un ejemplo que tenemos que tener en nuestra vida diaria. Si Jesús pudo, nosotros también. Amén. Y por eso en Romanos 8, 37, 34, que es una palabra que me encanta, que ahí vamos a compartirla, ¿no? En donde dice... de esto también, de vencer, ¿no? De vencer. Y de que no hay nada que nos aparte de su amor. Amén. Amén. Y que podemos estar todo el tiempo en pidiéndole en comunión, pidiéndole, rogándole. Y así es como tenemos que estar, ¿no? La vida cristiana, exactamente. La vida cristiana, la vida que nos lleva a esto. Así es. Y bueno, y ahí habla de vencer. De vencer nuestra carne, de vencer nuestra humanidad. Nuestra humanidad sobre todo. Y el ejemplo que damos también a los cristianos, ¿no? Sí. Porque la palabra dice, de sus frutos os conoceréis. Bueno, ¿cómo represento a Jesús? ¿No? Sí. ¿Cómo represento a Jesús? Y es algo que, bueno, hay una parte en Los Simpson, que los que miran Simpson lo sabrán, que es bastante cómico, donde Ned Flanders tiene en su casa un cuadro a la entrada y dice, ¿qué haría Jesús? ¿No? ¿Y qué haría Jesús? ¿Y por qué no ponemos ese cuadro en nuestra casa? ¿Qué haría Jesús? Actuar como Jesús, o sea, tener la mente de Cristo, que siempre nuestro apóstol nos habla, y que es la palabra que este año nos guía, ¿no? Tener la mente de Cristo, o sea, en cada acto que hacemos, que tenemos, o sea, siempre pensar cómo lo haría Jesús, ¿sí? Sí, así como... O sea, porque no, o sea, hay muchas personas necesitadas. O sea, y en un niñito, en una persona que tiene una angustia,
Hay muchas personas mayores que están encerradas todavía, Sí. ¿sí? Que necesitan una palabra y que ahí nosotros como hijos de Dios tenemos que darla, ¿no? Y en Romanos 8:35, que está 37, que dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios. Nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Esta es la palabra que nos tenemos que aferrar constantemente, ¿no? Del amor de Jesús. No hay cosa alguna que nos separe. Acá dice ni la muerte. Aferrarse. Y hablando de la muerte, ¿no? Que muchas personas tienen tanto miedo a la muerte. Claro, y podemos hablar de cristianos también, ¿o sí, no? Hay ¿Y qué es la muerte también para el cristiano? Es otra etapa, es estar en la eternidad con Dios, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y qué es la muerte para el mundo, para la sociedad? Es el fin. Es el fin de todo, ahí se te acaban tus planes, tus sueños. Y para el cristiano tiene otra mentalidad. Ahí volvemos al cambio. Anhelamos exactamente, porque estamos en una eternidad con Cristo, ¿no? Y ahí está el cambio de mentalidad, de cómo uno... Y ahí volvemos a la conversión, de cómo la palabra cambia, ¿no? Nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Tiene poder la palabra. Amén. ¿Sí? El nombre de Jesucristo tiene poder. Amén, sí. Y ahí es el que siempre tenemos que nombrar. Y bueno, y después en Apocalipsis... Sí, que también concuerda con lo que dice Pablo, ¿sí? En Apocalipsis 3:5 dice: el que salga vencedor se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oído para oír, que oiga. Amén, hermoso. Y acá de vuelta, el que salga vencedor. El que salga vencedor se vestirá de blanco, ¿no? Pedro, en el libro de Pedro leemos una parte donde dice: el justo a duras penas se salva, ¿qué le queda al impío y al pecador? ¿No? Entonces, el que salga vencedor, tenemos que salir vencedores, victoriosos. Exactamente. ¿Y qué es salir vencedor? Vencer al miedo a la muerte, vencer nuestra humanidad, vencer la carne, exactamente, vencer muchas cosas. Si teníamos un Dios, vencer, decir, vamos a poner a Dios en primer lugar, ¿no? La obediencia, el que si no somos humildes, seamos humildes. Que nos miremos y que nos examinemos a nosotros mismos. Porque bueno, todos tenemos fallas, errores, somos así, somos seres humanos, pero lo primero es reconocerlo, ¿sí? Exactamente. Tenemos que reconocer nuestros errores, tenemos que luchar contra ellos, ¿no? Tenemos que pedirle a Dios que nos libere de los errores que tenemos y salir victoriosos. Y no salirnos de foco, porque hay cosas en la diaria, en el mundo, que nos sacan de foco, ¿no? Claro, y esto es un caminar diario, es vencer todo el tiempo, desde que nos levantamos, desde que nos levantamos en la mañana hasta la noche, el vencer constantemente. Sí, tener la mente de Cristo y enfocarnos en cuál es su propósito, pedirle a Dios que nos guíe a ver cuál es el propósito para cada uno, ¿no? No salir de foco, no dejar que otras preocupaciones y cosas vanas nos saquen del propósito de Dios, porque siempre pasa, ¿no? Que el enemigo pone en nuestro camino peleas, cosas que por ahí no le dan importancia, que nos sacan de foco, o sea, nos sacan del propósito de Dios, tal cual, y que nosotros no nos damos cuenta, nos tenemos que dar cuenta de esas cosas, ¿no? Exactamente. Y bueno, y por eso queríamos traer esta palabra. Claro, el estar caliente, ¿no? La palabra nos dice ni frío
ni tibio, o sea, caliente, ¿no? Es algo fuerte. Buscar también. todo el tiempo, en alabanza, en oración, en la palabra. La comunión perfecta, Sí. la comunión perfecta, y el Espíritu Santo nos guiará. Sí. Cuáles son nuestras fallas, quizás necesitemos más humildad, bueno, el Espíritu Santo nos lo va a decir. Sí. Quizás necesitemos una conversión, también lo vamos a lograr mediante el Espíritu Santo, y el reconocer que Dios es Dios, que nosotros somos sus siervos, que estamos acá cumpliendo un propósito divino. Amén. y que le preguntemos, ¿no? También cuál es nuestro propósito, y el obedecer, porque muchas veces podemos entender cuál es nuestro propósito y no obedecerlo simplemente. Amén. Así es, y por eso queríamos compartirles esta palabra, ¿no? Tan hermosa, tan victoriosa, y que bueno, que el Espíritu nos inquietó para compartirla. Bueno, y también ya para ir cerrando y antes de orar, me gustaría también compartirle una palabra que también está en Apocalipsis 3, 11, y dice: vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Amén. Hablamos del principio, ¿no? Sí. De la corona, del nombre escrito en el cielo, de lo que debemos hacer, ¿no? Sí. Del proceso, ¿no? Y sí, porque estamos en los tiempos finales, ¿no? Estamos en los tiempos finales y tenemos que entender eso, que nos queda poco tiempo, Así que es. tenemos que arreglar nuestras cosas también, ¿no? Lo que nos cuesta. Lo que Muchas nos veces cuesta, dejar nuestra humanidad. Nos cuesta perdonar, nos cuesta pedir perdón, ¿no? Y debemos hacerlo porque son pequeñas cosas que alegran el corazón del Padre, son pequeños sacrificios que alegran el corazón del Padre, y uno como hijo quiere alegrar el corazón del Padre. Amén, claro. Entonces, claro que sí. el llegar a eso, ¿no? El de tener nuestra humanidad y decir, bueno, lo voy a hacer, me va a costar, sí, pero lo voy a hacer, Sí. voy a pedir perdón, Sí. porque Jesús sí lo quiere, voy a perdonar porque Dios sí lo quiere. Sí. Y son pequeñas cosas que... Sí, que te hacen más grande, ¿no? Por eso no hay que distraerse. Claro. No hay que distraerse con el sistema, digamos Claro, así. exactamente. Con cosas que nos Cosas pueden sacar, vanas. claro, que nos pueden sacar de foco. Ujú. Creo que esta pandemia pasa un por aviso. algo, Dios, o sea, pasó Sí, esto por señor. algo, Ujú. ¿no? Paró el mundo y nos detuvimos todos, ¿no? Y nos dimos cuenta que verdaderamente importa, Claro, ¿sí? sí. Que nuestra alma que llegue pura, Ujú. ¿sí? Por Así eso como tenemos, dice la palabra, se vestirá de blanco, ¿no? se vestirá de blanco, Nuestra ropa sin mancha alguna. sin ¿no? mancha alguna. Sí. Y es a la meta que tenemos que llegar, Claro. es lo que tenemos que vencer día a día, ¿sí? Sí. Y bueno, es un trabajo que tenemos que hacer como cristianos, tenemos que estar pendientes también, ¿no? De las Claro. necesidades. Sí, el discernimiento. El discernimiento, hay muchas necesidades Muchísimas. espirituales, El demostrar a Jesús todo el sí, tiempo. que se vea reflejado en nosotros. Exactamente. Sí, sí. Y más en estos tiempos, ¿no? O sea, Él nunca nos va a hacer faltar nada, pero tampoco tenemos que estar preocupados todo el tiempo por eso, Claro. porque Él suple todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades. Yo me quedé sin trabajo hace un año y cuando yo entré acá a mi casa dije, Dios no me desamparó, si Él nunca me desamparó, jamás me hizo faltar nada. En el nombre de Jesús. Y así tienen que ser todos, Amén. porque eso es lo que engrandece, o sea, poner todo en las manos de Dios. Ujú. Sí, Él se ocupa, Amén. Él se ocupa. Y hay que tener esa fe que mueve montañas. Si da de comer a los pájaros, cuanto más nosotros, ¿no? Sí, tal cual, tal El cual. no preocuparse por el mañana, el no preocuparse por el futuro. Él ya tiene todo Sí, bajo su calculado, y todo pasa por algo, ¿no? Todo pasa, y creo que esto pasó para que no nos distraigamos y que nosotros estemos acá, ¿sí? Claro. Con nuestra mente puesta en Cristo, Amén. ¿sí? Sí. Y que Esperándolo. esperándolo y que podamos saldar nuestras cosas, no nos queda mucho tiempo. Ujú. Pero bueno, esperemos que les guste la palabra que compartimos, Que le llegue al Espíritu. fue dada por el Espíritu Santo hacia nosotras, y bueno, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a poner todo en las manos de Dios. El cuidar también nuestra salvación, ¿no? Sí. Porque hay pequeñas cosas que pueden hacer perderlas. Mm. Eso uno lo tiene que cuidar,
¿no? Sí. Es dado por gracia. La palabra dice que es dado por gracia y que no por obra si nadie se jacta. Bueno, cuidémosla, como dice acá, nuestras vestiduras blancas, sin manchas. Sin manchas. Cualquier cosita que nos ensucie o por ahí se arruga, bueno, arreglémoslo, Sí. aunque nos cueste, sí, nos va a costar. A Jesús le Obvio, costó. Obvio. Y Jesús que dijo, el que quiere ser mi discípulo, que agarre su cruz y me Sí, lo siga. siga. Entonces, nos va a costar, sí, pequeños sacrificios. El sacrificio mayor ya lo hizo Jesús. Y Amén, una por vez y para nosotros. siempre. Exactamente. Pero nosotros tenemos que seguir a la par. ¿Sí? Es un Sí. camino, no quiero decir difícil, pero es un camino que en la mano de Jesús y con el discernimiento del Espíritu Santo vamos a llegar al fin. Y vamos a llegar victoriosos, vamos a llegar con nuestras vestiduras en blanco, ¿sí? Tal Vamos cual. a llegar vencedores. ¿Sí? Vencedores. Y bueno, esta es la palabra que queríamos compartirlas, el tener el pensamiento de Cristo, ¿sí? El caminar, porque no simplemente el pensamiento, sino el caminar, que nuestra vida diaria se refleje Él, ¿sí? Que nuestras actitudes se refleje Él. Con las pequeñas cosas y las grandes, ¿no? Exactamente. Que no lo saque de foco, porque muchas veces pasa, ¿no? Que un problema con un vecino, que un problema, no sé, que una murmuración, eso nos Pequeñas saca de cosas, foco. exactamente, cosas humanas. Sí, ¿no? que no tenemos que, o sea, que perder tiempo en eso. Recordamos qué hizo Jesús, qué haría Jesús. Sí, ¿qué haría Jesús? Grabémoslo. Cada vez que vamos a decir algo, ¿qué diría Jesús? Claro, exactamente. Antes de pelearse con la vecina, ¿qué diría Jesús? Sí. En el grupo de padres. O sea, y eso es en la diaria. Pequeñas cosas. Sí, y la verdad que bueno, es un ejercicio hermoso que hay que seguirlo. Así que bueno, vamos a orar. Oramos esta noche. Sí. Y bueno, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe. Bendiciendo sus vidas. Exactamente. Y bueno, es un placer el haber compartido Hermoso, esto. tal cual. Sí, primeramente los pusimos en práctica nosotros, ¿no? Para Sí. nuestras vidas y ahora compartirlos con ustedes. Amén. Bueno, oramos. Oramos. Padre Santo que estás allí en el cielo, te damos gracias, Señor, por todos los bienes, la hermosura que tú nos das, Señor, día a día. Te damos gracias, Señor, Santo Padre. Te pedimos, Señor, que esta palabra nos las hagas recordar día a día, minuto a minuto, Señor, en nuestro camino, Señor, en nuestro camino cristiano, Padre. Que te reflejemos a ti en nuestros actos, Señor. Que la gente vea algo distinto porque te tenemos a ti, Señor, en nuestra vida y te amamos, Señor, que alcancemos, Señor, esa corona bendita, Señor, que tienes para nosotros y que nuestro nombre, Señor, no sea borrado, Señor. Ayúdanos, Señor, a llegar a ti, Señor, y paso a paso, Señor, junto al Espíritu Santo, Padre, para llegar a donde tú quieres que llegamos, Señor. Te damos gracias, Señor, te amamos, Padre, bendecimos la vida de cada uno que está escuchando, Señor, esta noche y bendecimos, Señor, la vida de todos los que están allí al otro lado de la pantalla, Señor. Gracias, y ponemos, Señor, todas nuestras dificultades en tus manos y sabemos que tú, con tu perfecto amor, Señor, obras siempre a nuestro bien, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, gracias. Esperemos que esta palabra sea de mucha bendición. Así es. Que se haga carne. Y bueno, reflejar a Cristo en nuestra vida. Todo el tiempo. Y saber que está nuestro nombre en el libro de la vida y cuidémoslo. Sí. Cuidémoslo. Con nuestros actos, con nuestros pensamientos. Con las pequeñas cosas. Amén. Así que bueno, los queremos mucho. Gracias por todo. Chao. Bendiciones.